Solo déjate llevar. Ese es el título de esta pequeña reflexión y lo vamos a fundamentar en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en la conversión del apóstol Pablo. A mí me encanta predicar de Pablo, me encanta predicar de Pablo, de esa evidencia en la vida del apóstol Pablo que solo Dios pudo hacer. Como lo vemos en esta conversión del apóstol Pablo, y como ha ocurrido a lo largo de la historia, no hay nadie que pueda resistir al llamado de Dios. Desde el Génesis vemos que la palabra de Dios tiene poder. Hay algunos que malinterpretan esta frase y dicen que nosotros, en nuestra palabra, hay poder, pero eso no es verdad. Esa frase la malinterpretan. Solo la palabra de Dios tiene poder, y lo vemos a lo largo de la Biblia. Él dice y se hace. Él dice y se hace. En la creación Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, sean las aguas, y fueron hechas las aguas. Que se haga la tierra y los cielos, y fueron hechos los cielos y la tierra. Dios solo abrió su boca y se hicieron todo lo que nuestros ojos pueden ver, se hizo. Todo lo que nosotros podemos apreciar con nuestros ojos, Dios los hizo. Aún las cosas invisibles, Dios las hizo. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En el capítulo 1 del libro del Génesis, en el versículo 26, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos que Dios dijo, hagamos. Y así fue. Así fue. Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Y podemos preguntarnos, ¿hubo alguna oposición de parte de las cosas creadas hacia Dios? A ver, en otras palabras, pudo haber dicho el hombre, no me hagas, al Dios creador. Pudo haberle dicho los animales a Dios, no me hagas, ¿para qué me vas a hacer? O no quiero que me hagas. O cosas como la luz. Pudo haber dicho la luz, no me hagas. O los cielos, las aguas, pudieron haberle dicho a Dios, ¿por qué me hiciste? Venimos de un mundo, o vivimos en un mundo donde muchas personas no están conformes como Dios lo creó. No están conformes con como Dios los creó. Por eso vamos a ver a gentes que hoy en día están haciendo con sus cuerpos lo que a ellos les parece. A ellos les parece. Y simplemente porque no quieren verse como Dios lo hizo. No quieren dejar que el proceso físico de nuestro cuerpo vaya ocurriendo. Ya se ven una cana, ya ando canoso, ya van corriendo a la farmacia a comprar los tintes. Ya se ven una arruga, unas patas de pollo, yo tengo varias. Ya van en carrera
a la farmacia, al cosmético, a buscarse una crema para las arrugas. No me gusta la nariz, cómo se me mira. Ya van corriendo al cirujano a hacerse una operación. No me gusta este labio, no me gusta esa cicatriz, no me gustan los pechos, no me gustan otras cosas que tienen que cambiar el físico. Tienen que cambiarse el físico para sentirse bien. Vivimos en un mundo inconforme. Vivimos en un mundo inconforme y es porque no tienen la capacidad de entender de que así lo hizo Dios y nosotros no podemos renegarle a Dios que por qué nos hizo así. Él solo decidió hacernos así y ya está. Él dijo, sea el hombre a mi imagen, a nuestra semejanza. Por eso siempre voy a insistir y decir de que la palabra de Dios es la que convence, es la que transforma. Cuando Dios dice, a vos te voy a salvar, Él te va a salvar. Él te va a salvar, porque Él ya lo estipuló. En la conversión de este apóstol Pablo, Él estipuló salvar a Pablo. ¿Y se lo merecía Pablo? No, Pablo no se lo merecía, porque ¿quién era Pablo? Lo vamos a ver más adelante. En la conversión del ser humano es lo mismo que como en la creación del universo. Dios te llama, tú obedeces al llamado. Tú obedeces al llamado. No puedes resistir a ese llamado. No lo puedes resistir. Pero dirán o diremos, hay muchas personas que se les predica el evangelio y hacen su confesión de fe públicamente y ahí andan en el mundo de nuevo, en sus pecados. ¿Será que realmente Dios los llamó? ¿O los escogió? ¿O los eligió? ¿Será que su conversión fue genuina? Hay que preguntarse muchas cosas con respecto a eso. Porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces hay que ver los frutos de esas personas que confesaron públicamente a Jesucristo. Muchas personas, en la Biblia hay infinidades de casos donde apostataron y que no eran nacidos de nuevo. No eran nacidos de nuevo. Cuando Dios llama, nosotros nos vamos a percatar y vamos a saber verdaderamente quién es Dios, quién es ese que nos está llamando. Y vamos a caer rendidito a los pies de Cristo. Vamos a caer rendidito a los pies de Cristo. Vemos el ejemplo de Cornelio. Dios hizo todo lo que iba a hacer para salvar a Cornelio y a su familia. En el capítulo 10 del libro de los Hechos. A Pedro le habló por visión, dándole a entender de que ya la salvación no iba a ser solamente para los judíos, sino para los gentiles, que iba a visitar a ese gentil, a predicarle el evangelio, guiado por el Espíritu Santo. Entonces Dios va a orquestar la salvación de las personas. Vos vas a ser salvo. Va a enviar el Espíritu Santo, va a enviar predicadores, evangelistas, a predicarle el evangelio, y esa persona va a ser salva. Así lo vemos en la Biblia. Así lo vemos en la Biblia. Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir de la conversión del apóstol Pablo? ¿Qué podemos decir? ¿Saben dónde estaba Pablo
de pie escuchando el Evangelio de Jesucristo en la predicación de Esteban. En la predicación de Esteban, allí estaba el apóstol Pablo. Allí estaba el apóstol Pablo, escuchando a Esteban. Escuchando a Esteban, ese maravilloso mensaje de Esteban, que fue el único que dio, porque después lo mataron a pedrada. Escuchen lo que dice en el versículo 54 del capítulo 7. Del capítulo 7. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba escuchando el Evangelio. Y esto nos enseña de que las personas van a ser salvas solo por escuchar el Evangelio. No por canciones cristianas, no por ir a la iglesia, no por hacer buenas obras, no. Solo por la predicación del Evangelio, Dios va a generar fe en el hombre. Acordémonos que dice Pablo a los romanos que el oír, que la fe viene por el oír. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No creamos que la gente van a ser salva por otras cosas, por eventos, actividades. La fe solo la dará Dios por medio de la predicación. Y allí estaba Saulo, escuchando el sermón de Esteban. Y él mismo, creo, que crujía los dientes. Que crujía los dientes. Entonces, este hombre, este apóstol Pablo, escuchó el Evangelio. Pero su conversión no fue ahí nomás. Dios estaba obrando en su corazón. Dios estaba obrando en su corazón y permitió Dios en su soberanía que Pablo persiguiera a la iglesia después de esto. Porque el capítulo 8 va a decirlo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. En Jerusalén. Pero llegamos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Y Pablo, Saulo, dice la Biblia que respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Pablo siguió en la persecución de los cristianos, pero escuchó el Evangelio. Y esto nos da a entender de que algunas personas, Dios o el Espíritu Santo los va a convencer de una, ahí nomás, y a otras personas no. Y a otras personas no. Dios pudo haber convertido a Pablo ahí, directamente, ahí nomás en el sermón de Esteban, porque se convirtieron. Pero Dios no quiso hacerlo. Y yo me pongo a imaginar, porque yo he predicado en los encuentros, que Dios es el que da el crecimiento, dice la palabra de Dios. Apolos siembra, Pablo riega, o Pablo riega y Apolos siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Allí han llegado muchos predicadores que han sembrado la semilla, otros la hemos regado. O yo he sembrado la semilla y otros lo han regado, pero el crecimiento solo lo da Dios. Y hemos visto muchas conversiones de los muchachos, que unos están perseverando, pero otros ya se fueron, y es lo mismo que venimos viendo.
que los frutos de un verdadero arrepentimiento es que van a perseverar. Que van a perseverar. Los otros que se fueron al mundo, tal vez solo llegaron a Jesucristo por la necesidad que tenían y no porque verdaderamente amaban al Señor, o no porque verdaderamente hayan tenido un encuentro con Jesús, una conversión, un nuevo nacimiento. Pero los que están perseverando, ahí están porque verdaderamente Dios lo está preservando. ¿Y cómo sabemos que estamos perseverando? Porque Dios nos está preservando. Por eso siempre voy a insistir, el que persevere hasta el fin, será salvo. Pero aquí estaba el apóstol Pablo, siguiendo a la iglesia de Jesucristo. Siguiendo a la iglesia de Jesucristo. Saulo era un fariseo, judío de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Él lo relata en Filipenses, que a los ojos de los de su nación era irreprensible. Imagínense que fue enseñado por Gamaliel, un maestro judío. Saulo, en cuanto a cumplir la ley, era un religioso. Él cumplía, él se esmeraba por cumplir la ley, pero era hipócrita. Este hombre creía estar agradando a Dios por todas sus obras que hacía. Por todas sus obras que hacía. Pero vemos la hipocresía de él, porque él creía estar agradando a Dios, pero a la misma vez perseguía a Dios. Así hay muchas personas que odian a Jesucristo y en sus religiones creen estar agradando a Dios. Creen estar agradando a Dios. Y así era Pablo. Pablo era un religioso. Pablo estaba lleno de odio, desprecio, repugnancia, aborrecimiento. Eso estaba en el corazón de Pablo. Cuidado, era peor que Hitler. En el versículo 2 dice que él pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si mirase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, seguidores de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Y aquí viene el corazón de esta reflexión. Versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, él iba tranquilo a su misión, a matar a cristianos, a echar preso a cristianos, a echar preso a seguidores de Cristo. Pero al llegar casi a Damasco, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un encuentro con Jesucristo no es así nomás. Se echa de ver. Alguien que tenga un encuentro con Dios se echa de ver. Se echa de ver, y aquí lo vemos en el apóstol Pablo. Dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Eso fue lo que le preguntó Jesús a Pablo. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, igualmente Pablo relata, o Lucas relata, la conversión de Pablo. Capítulo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, dice, hasta Pablo narrándolo, pero Lucas lo escribió. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, dice, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Imagínense, estaba al mediodía. Tal vez el sol estaba en su máximo esplendor y todavía le rodea mucha luz del cielo. Impresionante, impresionante.
y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y esta es una situación de que todos venimos de ahí. Todos venimos de ahí. Antes, nosotros, de ser convertidos por Dios, nosotros perseguíamos a la iglesia de Dios, perseguíamos a Jesucristo indirectamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Decíamos: ahí van los locos evangélicos. Yo no voy a ir a una iglesia, ¿para qué? Si son hipócritas y todo eso. Entonces teníamos una perspectiva equivocada con respecto a la iglesia del Señor, que hoy ya no la tenemos. Hoy más bien nos dicen: ahí van los locos, ahí vienen los locos, hablando de nosotros. Pero nosotros, en alguna parte de nuestra vida, nosotros perseguimos a la iglesia de Jesucristo. Hasta que Jesús, vino y nos rodeó con su gloria. Se nos apareció por medio del Evangelio, por medio de esa buena noticia de salvación, y tal vez no nos preguntó así: ¿por qué me persigues? Pero sí nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo hizo esa obra. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, a mediodía en punto, de repente le rodeó mucha luz. Y sigue diciendo: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Inmediatamente Pablo reconoce el señorío de Jesucristo. Cosas que a veces las personas no lo hacen. Ignoran ese encuentro con Dios. Lo ignoran. Y simplemente porque sus malas obras no quieren que sean reprendidas, como lo dice Jesús. Como lo dice Jesús, dice: y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiestos que sus obras son hechas de Dios. Hay muchas personas que son así. Aborrecen la luz, quieren estar en tinieblas, rechazan esa luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quieren que sean reprendidas. Porque lo primero que va a hacer Jesucristo a tu vida es iluminarte, que vos te des cuenta de la vida asquerosa que llevas, de la vida repugnante que vos llevas, miserable, llena de pecado. Eso es lo que llega a ser Jesucristo en los encuentros que ha tenido Jesucristo con los hombres. El Evangelio es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y es lo que viene. Él te viene en medio, como que esté a las 12 de la medianoche. Es como que ande un ladrón a medianoche husmeando en una casa y le pongan un foco grandísimo donde lo alumbre. Porque él anda haciendo lo malo, él se va a querer esconder y va a seguir en las tinieblas. Se va a querer esconder, huir de esa luz para que no los miren. Así es Jesucristo. Él te va a poner un reflector donde todas tus atrocidades que han ofendido toda tu vida a Él sean manifiestas. ¿Y con qué propósito? Para que vos te arrepintas, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, los confesemos a Él, ahí nomasito, y le digamos: Señor, perdóname porque toda mi vida te he ofendido. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace Jesucristo. El Jesucristo no viene aquí a
a concederte las peticiones de tu corazón. No, esa es otra mentira. Jesucristo no viene aquí a resolverte la vida. Él viene a salvar tu alma. Él viene a salvar tu alma, nada más. Porque dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ya en Cristo no te tenés que por qué afanar por las demás cosas. Porque Él lo ha prometido. No te preocupes por eso, porque estando en mí, yo voy a tener cuidado de ti. Yo voy a tener cuidado de ti. Entonces, cuando viene Jesús a nuestras vidas, se nos es manifiesta nuestra verdadera naturaleza pecaminosa, que vamos directo al infierno. Vamos camino al infierno, a la condenación eterna. Pero por esa razón Dios nos llama para que ya no vayamos en ese camino, sino que nos dejemos llevar por Él. Por Él. Aquí Pablo, después de este acontecimiento, quedó ciego. Y Dios mandó a alguien para que lo llevara a una casa. Tuvo que venir Ananías, creo que se llama. Ananías dice. Dice, entonces en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aquí en este contexto ya Pablo estaba ciego. Ya estaba ciego. Porque dice el versículo 6, él temblando, dice el versículo 5, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. En Damasco. La gloria de Dios en una conversión va a ser poderosísima, que te va a dejar perplejo, a como lo dejó Pablo. Y Pablo necesitaba ayuda, y es lo que pasa con los cristianos, con los nuevos nacimientos, con los hermanos en Cristo nuevos que necesitan ayuda. Necesitan que alguien los lleve, los instruya, los pastores, los diáconos, los hermanos más maduros, ayudarlos a ir por el verdadero camino. Por eso Dios aquí nos dice que Pablo fue llevado por Ananías. Dice el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Fue entonces Ananías, entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Perdón, no fue Ananías quien llevó a Pablo a esa casa en Damasco, a esa casa de Judas, sino que lo llevaron a casa de Judas, y Ananías llegó a orar por él y darle sanidad y darle vista a Pablo, pero Pablo se dejó llevar. Pablo atendió el llamado del Señor, se dejó llevar, quedó perplejo claramente, pero confió en el Señor Jesucristo, confió en el señorío de Jesucristo, y así debemos de ser nosotros. Cada vez que a nosotros nos prediquen el Evangelio, debemos de confiar en Dios, olvidarnos de nuestra vida pasada,
olvidarnos de lo que hicimos, confesarlo a Dios, olvidarnos de lo que hicimos y confiar en Dios, confiar en Dios. Nosotros nos debemos de dejar llevar, atender al llamado de Dios y acudir al socorro de Él. Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio. Y después de allí, ya no nos vamos a preocupar por nada, porque Él tendrá cuidado de sus hijos. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Él quiere que ninguno se salve, que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Y aquí, como el apóstol Pablo, Dios lo llamó, lo salvó, lo santificó. Él hizo toda la obra en él. Por eso en Filipenses él va a decir, ¿cómo es que va a decir en Filipenses? Porque el que ha comenzado, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confianza, fe. Fe, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá, confiando en que Jesucristo, en que Dios va a perfeccionar la obra. Hasta el día que nos muramos, hasta el día que venga Jesucristo. Debemos de poner nuestra confianza en Jesucristo. Así que, para concluir, déjate llevar. Cuando se te predique la palabra, déjate llevar. No tengas miedo, no temas, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y agradecemos a Dios por este espacio. Gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio que tú me das de seguir predicando tu palabra, mi Dios. A eso hemos sido llamados todos los cristianos. Que prediquemos tu palabra fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Por donde sea, en redes sociales, individualmente, a personas, a grupos. Que prediquemos tu palabra, mi Dios. Que utilicemos todas las herramientas que tú nos has proporcionado para glorificar tu nombre, mi Dios. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó con llamamiento santo. Nada más nos queda eso, porque la salvación ya la tenemos y no la vamos a perder porque tú lo has prometido. No la vamos a perder porque si fuera así, es porque nunca la tuvimos. Pero en Cristo Jesús estamos seguros, donde ni la muerte, ni la vida, ni nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, te pido por mi familia, por mi esposa, por mis hermanos en Cristo, por el escuadrón especial de Jesucristo, por el ministerio de caballeros también en la iglesia Nueva Jerusalén, por mi hermano Joel, hermano Yelsi, todos los que escuchan y ven mis videos, mi Señor. Te pido por mi pronta recuperación, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.